Simi Barra Matutina con Sentido Social presenta La vida es lucha, con la periodista Janet Arceo. Qué alegría que esté con nosotros una vez más. Bienvenidos a La vida es lucha, emisión que forma parte de la Simi Barra Matutina de programas con sentido social, en el que buscamos respuestas y soluciones a problemas emocionales, ansiedad, angustia, y aquí ya hemos hablado de depresión. Hoy, como lo prometimos, nos acompaña la opinión autorizada de nuestro especialista de cabecera, el doctor Eduardo Nieto Bacha. Qué gusto saludarle, doctor. ¿Cómo está? Buenos días. Igualmente, Janet. Y ahora sí hacemos honor a nuestro programa La vida es lucha, porque mencionar la depresión en un tema tan tremendo como es la agonía y el abatimiento del ser humano, en un programa como La vida es lucha, pues viene a ser una gran ayuda. De acuerdo, doctor. También nos acompaña la profesora y maestra en filosofía, Cintia Falcón Ferrusca. Aquí, por cierto, nuestra voz informativa, Circa, nos ofrece una breve semblanza de ella para recordar la calidad de invitada que regresa con nosotros. Cintia Falcón Ferrusca nació en la Ciudad de México. Se define como inquieta, comunicativa, cuestionadora, mamá y esposa. Estudió la licenciatura en Filosofía y la maestría en Filosofía y Crítica de la Cultura en la Universidad Intercontinental. Por su labor docente recibió por la Universidad Intercontinental el reconocimiento Ducit et Docet y ha sido dictaminada por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México para dar clases en la licenciatura de Filosofía e Historia de las Ideas. Cuenta con 26 años de experiencia docente universitaria. Profesora, investigadora, pero sobre todo una persona que le gusta aprender y asombrarse del mundo. Gracias por estar con nosotros nuevamente, Cintia. Gracias a ti, Janet. Es un honor estar para mí con ustedes nuevamente. La semana pasada tuvimos un primer acercamiento a este terrible mal, la depresión. ¿Lo recuerda? Bueno, pues circa, esta voz que hemos llamado así porque es un término en latín que significa alrededor de, o se usa como acerca de, nos va a plantear lo siguiente, escúchenla. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, alrededor de 320 millones de personas en el mundo tienen depresión. ¿Es la vida que buscaron tener? Esto nos lleva a otro punto, el concepto de vida que puede definirse desde diversos enfoques. La noción más habitual de vivir tiene que ver con la biología, que dice que la vida es la capacidad de nacer, crecer, reproducirse y morir, pero también la actividad de los seres vivos y sus motivaciones, inteligencia y dedicación, que les permite crecer y distinguirse entre los demás para bien o para mal. Se dice que el funcionamiento de una persona se da en 3 aspectos psicológicos: pensamientos, sentimientos y conductas. Estos 3 aspectos están interrelacionados, de modo que los cambios en uno producen cambios en el otro. Si las personas cambian el modo en que piensan acerca de las cosas, el mundo o de sí mismos, sentirán de modo diferente y se comportarán de diferente manera. Porque es a partir de la forma en que una persona se adapta a los cambios en su medio, que también su filosofía de la vida se percibe de otra manera. ¿Y usted cómo ve su vida? Es tan importante saber qué es la depresión como saber qué no lo es. Y lo digo porque con una gran facilidad usamos ese término. Hoy, sin embargo, una vez que hemos escuchado a Circa, quiero plantear, a ver, ¿lo que hacemos nos complace? ¿Nos complementa? Al parecer podemos tener mucho, pero de repente podemos no sentirnos plenos. Hablemos de ese punto de vista, eso que nos parece importante, el significado de la vida. Cada uno de nosotros tiene su propia percepción de la vida. Y en La vida es lucha, tenemos una opinión autorizada para analizar este punto de vista. Cintia,
Siempre nos estamos preguntando quién soy, para qué estoy aquí, hacia dónde voy. Te queremos escuchar. Mira, Janet, para mí es muy importante poder compartir con la gente, ¿no? El que desde el campo de la filosofía y el vínculo que podría tener con la depresión es que hay un paso del que no hemos hablado, y ese paso es el sentido de la vida. Entonces, lo que acabo de decir es bien importante porque ¿qué sentimos? ¿Cómo lo sentimos? Si eso es suficiente y si todos los seres humanos sentimos de la misma manera. Entonces, la filosofía plantea estas preguntas que acabas de decir y más, pero sobre todo hablamos de ese sentido. ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? Entonces, y eso es algo inherente a toda la humanidad, sin importar la cultura, la condición y la raza, ¿no? Y entonces eso queda, y la filosofía a lo largo de la humanidad ha estado planteando estas preguntas que se van respondiendo de diferente manera e incluso frente a la adversidad, ¿no? Entonces, quisiera rápidamente hablar como en Grecia, en el oráculo de Delfos, entonces la inscripción es conócete a ti mismo. ¿Cómo me conozco? ¿Quién soy? ¿Tú eres Janet? Así te nombran, pero en realidad, ¿quién eres, Janet? Posteriormente, o sea, siguiendo como un recorrido histórico rapidísimo, yo quiero hablar en relación a, en el mundo mesoamericano, Nezahualcóyotl, nuestro poeta, nuestro rey poeta, decía, ¿en verdad vivimos en esta tierra? Hoy Palnemohuani. Entonces, es algo que culturalmente se va dando, ¿no? Posteriormente, bueno, pienso en Pico de la Mirandola, que dice, nosotros creamos el sentido de nuestra existencia y que, como un artista, cincelamos cada parte, conformamos y hacemos. Ese sentido hacia la modernidad está centrado en el razonamiento. Entonces, el sentido de tu vida está en el pensar, en el hacer, en el tener, en el querer. Después de estos, bueno, pienso en Descartes y Kant, que a través del razonamiento proponen ese sentido, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo explicamos la realidad? A través del pensamiento, ¿no? Y fíjate, Janet, más, digamos, avanzando en esta cuestión histórica, pues está Husserl, ¿no? Husserl, que habla de un mundo fenomenológico donde eso que veíamos en la cápsula anterior, cuerpo, mente y razonamiento, nuevamente Husserl lo trae a la escena. Entonces, recordar esos elementos. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el punto de la depresión? El sentido de la vida, ¿no? Y hablaba de otros autores contemporáneos, bueno, los existencialistas, ¿no? ¿Cuál es el sentido? La vida no tiene ningún sentido frente a la guerra, frente a la misma pandemia. ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? Si nos enfermamos, ¿significa que vamos a morir? ¿Qué es eso de la muerte? Porque hay quien está vivo y está muerto a la vez, ¿no? Entonces, en estos juegos de palabra, y muy propios de nuestra cultura, ¿no? De que vivimos un poco para morir y morimos un poco para vivir. Entonces, ¿cómo nos vinculamos con la naturaleza en estos problemas ecológicos, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quería compartir y es bien importante porque en ocasiones nadie sabe cómo la filosofía, a lo largo de la historia, hay autores que podemos revisar que nos hablan precisamente de este problema. Y finalmente me viene a la mente un autor llamado, bueno, es un doctor en filosofía y médico también, es Lou Marinoff, que en su texto Más Platón y menos Prozac, entonces trabaja la depresión, ¿no? Entonces pasa en Nueva York que la gente acude mucho con el psicólogo, con el psiquiatra particularmente, y que buscan una solución ante la depresión. Y Marinoff encuentra en la filosofía la solución, o sea, un espacio donde la persona no solamente va, bueno, el psiquiatra va a trabajar la parte física, pero ¿qué pasa, Janet, con la mente y el espíritu? ¿Quién los trabaja? ¿No? El templo, la iglesia, pero antes de hablar de los templos y de las iglesias, el individuo en ese espíritu tiene que hacerse responsable de esa parte. Tratando de encontrar respuestas a este mal de la depresión, hoy quisimos plantear si parte desde el mismo significado de la vida. De eso estamos hablando el día de hoy en La Vida es Lucha. Por cierto, vamos a una pausa y volvemos con sus inquietudes.
regala amor. Cada muñeco del Dr. Simi está hecho por manos de personas con discapacidad. Por eso son únicos y hechos con amor. Encuentra a este galán de talla internacional en farmacias similares y llévalo contigo. Al comprarlo, no solo adquieres una obra artesanal, creas más empleos para personas que merecen nuestra admiración. Nuestros amigos nos pueden encontrar en Facebook como @SimiTVOficial. Tenemos también cuenta en Instagram y ahí estamos como Simi Televisión. En Twitter somos @DRSimiTV. Y en todas ellas estamos a la espera de sus preguntas y comentarios. Gracias, Irka. Le agradezco a usted que siga con nosotros. Y como le decía antes de hacer el corte comercial, queremos conocer más acerca de este problema de la depresión, pero desde el punto de vista muy personal. A ver, usted, ¿cómo ve su vida? ¿Le gusta lo que ha logrado? ¿Lo que le rodea? ¿A dónde ha llegado? ¿Es quizá un motivo para sentirse triste? Doctor Nieto, ¿usted qué nos dice al respecto? Ya saben ustedes que la psicología estudia el alma. El alma es la psique, y los autores más sobresalientes han descubierto, así como si se tratara de la física, han descubierto que el ser humano tiene una parte dentro del alma que se conoce como las máscaras, ¿no? Y entonces el hombre puede tener, el ser humano, el hombre como la mujer, el niño como el anciano, puede tener varias máscaras. Hay un escrito, un libro que yo le quiero recomendar muchísimo al público, porque la literatura es otra aliada enorme para entender nuestro tema de hoy, que es el significado de la vida. Yo le quiero recomendar un libro que se llama, de un autor que se llama Oscar Wilde, que se llama El retrato de Dorian Gray. Era un sujeto que tenía una muy buena posición social en un medio urbano, porque acuerden ustedes que la clase social, como el medio urbano, el medio rural, todo influye, la época. Este es un libro que se hizo a finales del siglo XIX. Pues este era un sujeto muy encumbrado que tenía, por decirlo así, varias máscaras. Él mismo se ponía varias personalidades. No estaba de acuerdo cómo se comportaba y actuaba así efectivamente como si se tratara de un artista. Pero cosa curiosa, porque es la invención de este famoso autor, que ya no los quiero llenar de nombres, pero ojalá lo encuentren, El retrato de Dorian Gray, quiso ver que el sujeto había hecho un pacto con el diablo, y con el diablo le había dicho: mira, todo lo que yo hago mal en la vida, no quiero que se me refleje en mi cuerpo, porque yo quiero tener una eterna juventud. Vamos a jugar un poco con el destino, y que todo lo malo que yo haga se le ponga en los rasgos a la pintura que tengo aquí. Pero era un tipo cruel, que traicionaba a sus amistades, engañaba a las novias, no les cumplía a los amigos, era un traidor, era un tipo despreciable, subrayada la palabra en todos los aspectos. Pero el libro es tan sensacional que no le pasa nada a él. Él no se le ve en el rostro abatido. ¿Por qué? Porque es un gran artista. Pero en cambio la pintura, cuando iba pasando el tiempo, porque transcurre la obra en lo que es una generación, lo que es una vida, y todos sus contemporáneos decían: pero ¿cómo es posible que Dorian no envejezca, no se vea feo, y con todo lo cruel que es, todo traidor, cobarde que es, ¿no? Pero cuidado, porque la obra estaba relacionada con la pintura, y en la pintura se veía el horror de su personalidad. Entonces, para explicarme yo mejor ante nuestro público, yo diría que efectivamente el hombre es un actor, ¿no? El ser humano somos actores y representamos papeles, y a veces ese papel aparentamos felicidad, aparecemos justicia, y no somos muchas veces lo que decimos, ¿no? Gracias. Bien, doctor. Ahora, Cintia, creer en uno mismo es parte de nuestra filosofía de vida. Janet, sí, y tenemos que empezar por uno mismo. O sea, en el sentido de los griegos, ¿no? La invitación es: conócete a ti mismo. Y si tú no crees en ti, si en la mañana te levantas y despiertas y bueno,
y te ves en el espejo y ves qué máscara traigo el día de hoy. Entonces, si no creo en esa máscara, si no creo quién está detrás de ese espejo, entonces, ¿cómo, Janet? Y a veces no nos hacemos esas preguntas, o sí, pero con las actividades del día a día, con la monotonía, con el trabajo, pues a veces ni siquiera nos vemos en el espejo, ¿no? Gracias, Cintia. Gracias a los doctores. Sí, claro, hay más preguntas para ustedes en un momento, porque ahora veamos cómo es posible que un estado depresivo altere la personalidad y la salud, y eso se refleje en algo tan cotidiano como es la escritura. ¿Qué tal si vamos con Marifer Centeno? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? El programa de hoy trató de encontrarle el sentido de la vida. Y yo creo que el sentido de la vida tiene que ver con este doctor Simi. Por eso escogí a este, con la parte que está como muy rico de abrazar, es porque tú eres el capitán de tu barco o de tu avión, porque tú eres el que va a gestionar de tal manera que llegues al lugar donde tengas que llegar, sano y salvo. Pero sobre todo, tienes la capacidad de decidir, tienes la capacidad de tomar decisiones, de saber qué es lo mejor para ti y no dejarle esa responsabilidad o ese beneficio absolutamente a nadie. Dejar de ponerle tantas ganas a los demás para ponernos ganas a nosotros. Hoy decidí pensar que cuál sería el sentido de la vida, y yo creo que el sentido de la vida tiene que ver con conocernos, el sentido de la vida tiene que ver con observarnos, el sentido de la vida es hacernos preguntas todo el tiempo sobre qué es lo mejor, sobre por qué estoy aquí, qué hago aquí, quién soy. Pero también tiene que ver con sanar heridas. Todos hemos pasado por momentos difíciles, por momentos feos, por momentos muy duros, pero creo que sobrevivir, decir, caray, yo sobreviví a todo lo malo y aquí estoy, y estoy viendo la televisión y estoy viva. Eso debe ser la promesa de que yo soy el capitán de mi barco. ¿Saben para qué se empezaron a escribir diarios? Para desahogarnos. Pero para poder escribir, de verdad es muy complejo. Sintetizar ideas, organizar ideas, escribir a mano hace que vayas sanando tus heridas y además como que vas calmando la mente. Cuando tú escribes a mano, se ejercitan diferentes zonas que cuando tecleas un texto. Cuando tú escribes a mano, y además fíjate que finalmente interviene el cerebro de una manera impresionante. El lóbulo frontal, ¿qué es esto? Que es el área encargada de la abstracción, el razonamiento, la estrategia, lo que hace que la raza humana sea tan inteligente. Después viene el lóbulo temporal. Aquí, esta se llama una discriminación gráfico-fonológica, que lo que hace es que tú asocies el sonido con las palabras. Entonces yo asocio el sonido con la letra que responde. De mamá, de mamá, M de muy bien, o U de ¿no? Y tu cerebro empieza a asociar. El lóbulo parietal que hace que tú sientas, que tú puedas tocar, que tú sientas que te están tocando, que te des cuenta que estás aquí, que aquí está tu cuerpo, que amaneciste. Esa coordinación es óculo-manual. ¿Por qué? Porque para escribir es los ojos y las manos. Y por otro lado, el lóbulo occipital, que es lo que hace que reconozcas diferentes letras. La L, la A, la E, B. Entonces, finalmente, escribe todo lo que sientas. Escribe todo lo que tengas que decir. Escribe lo que te da miedo, pero también lo que te da alegría. Escribe para sanar tus heridas, pero también escribe tus planes. Escribe tus preguntas y tus cuestionamientos. Escribe porque te va a desahogar, porque te va a sanar y porque te va a hacer ver las cosas con mayor claridad. Te quiero mucho, pero te agradezco mucho más. Nos despedimos y ya sabes que estamos en Farmacias Similares esperándote. Así, con los brazos abiertos. Si te gustó la serie Mi vida es lucha, tenemos noticias para ti. Ya está disponible en todas las farmacias similares el libro basado en la serie sobre la vida de Víctor González, Dr. Simi. Mi vida es lucha, la única serie con sentido social, ahora en libro, por solo 59 pesos. Seguimos hablando acerca del significado de la vida
y la forma en que la percibimos. Y quiero preguntar, a partir de lo que hemos vivido durante esta pandemia por coronavirus, ¿nuestro sentido de la vida ha cambiado? ¿La felicidad es algo que se busca, se encuentra o la generamos nosotros mismos? Bueno, nuestros amigos tienen más dudas, así que vamos con ellas. Quiero preguntar si existen diferentes tipos de depresión, doctor. Sí, básicamente tenemos dos. Una que es la interna, o que se le llama endógena, y la otra que es externa o exógena. Y eso es muy importante aclarárselo al público porque a veces se presenta una o la otra y el origen es o cambios biológicos, que esto se encarga directamente el médico, y la otra, la externa, viene a ser muchísimos factores como los que se está mencionando ahora, ¿no? La falta de un significado de la vida podría ser eso perfectamente. El hombre no está conforme consigo mismo, se siente devaluado, con defectos, como la depresión puede ser de tipo interno o de tipo orgánico, nada que ver con la parte social, espiritual de los casos. Aparte de la tristeza, ¿hay otros síntomas de depresión? Sí, sí hay otros síntomas de la depresión, ¿no? No solamente es estar triste, en ocasiones no se siente nada. O sea, Sartre en una de sus obras habla sobre el vacío. Hay un vacío. Entonces estos existencialistas hablan de que no se siente nada. O sea, es una cosa en la que explican que no es ni frío ni caliente, o sea, no hay arriba, no hay abajo. O sea, es algo que podríamos decir que no solamente es estar triste, sino además del vacío, en ocasiones una incapacidad, como un agotamiento, ¿no? O sea, pasa la mosca, pero es más, a veces las personas refieren que no se pueden mover, ¿no? Entonces, esos son como algunos de los síntomas o sensaciones y emociones que podemos encontrar en el caso de la depresión, ¿no? Doctores, ¿qué conclusiones podemos aportar de nuestro programa del día de hoy, que ya es el segundo hablando de depresión? Empiezo con el doctor Nieto, ¿le parece? La mente humana está combinada, es como una perfecta combinación con el espíritu, que ya nos hablaba aquí la maestra Cintia. Es decir, ¿el espíritu es más importante que la mente humana o es el cuerpo? No, pues aquí no estamos en las competencias olímpicas, ¿no? Aquí no vamos a darle el primer lugar o la medalla de oro, ¿no? Es decir, es una combinación perfecta, ¿no? El origen de la depresión es muy complejo porque hay un ingrediente que se puede llamar espiritual. Cintia, tus conclusiones. Janet, la conclusión es que el día de hoy creo que tenemos muchas herramientas para poder resolver el problema de la depresión, ¿no? Entonces, en este sentido podemos preguntarnos, ¿qué es lo que me mantiene de esta manera? Entonces, como acabamos de decir, si este sentir es físico, que atañe a la materia, es hormonal, o sea, en ese sentido hablo de lo físico, ¿es una cuestión mental? ¿O es una cuestión espiritual? O, como acaba de decir el doctor Eduardo, es una mezcla de ambas. ¿Por qué? Porque hay una interconexión entre ellas, ¿no? Esta insatisfacción es porque, en este sentido de la creatividad, ¿qué acaso no puedo crear yo? ¿No soy suficientemente para hacer cosas, para proponer, para mirar el mundo desde otra perspectiva? Entonces, el programa de hoy abona para que la gente siga luchando, en el sentido que tenemos más herramientas para trabajar y resolver esta condición en la que estamos, ¿no? Muchas gracias a la maestra en filosofía Cintia Falcón Ferrusca, nuestra invitada a lo largo de estos dos programas hablando de depresión. Y le agradecemos su aportación a La Vida es Lucha. Y antes de irnos, Circa tiene información muy importante para usted. Si quiere ver nuevamente este programa, puede hacerlo a través de nuestro canal de YouTube Simi Televisión o en redes sociales. Y si requiere atención personalizada, puede llamar al 800-911-3232, la línea del Centro Simi de Salud Emocional, Simisae.
Gracias, doctor Nieto. Qué placer haber estado con usted nuevamente. Y en el próximo programa nos veremos para escuchar más comentarios y el tema que presentaremos al público. Me dio mucho gusto verlo, doctor. Mucho gusto, Donet. Y gracias a usted por seguirnos. Nos vemos en una semana. Recuerde que la vida es lucha y estamos dispuestos a vivirla.